Yo voy a contar un poquito en este minuto mientras arrancamos que la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia es la primera asociación dedicada a promover la ciencia en todos los ámbitos para las niñas y mujeres del Caribe colombiano. Somos todas doctoras de todas las áreas de la ciencia en distintos lugares del mundo, de todos los caminares de la vida. Promovemos valores de interseccionalidad, hospitalidad, respeto. Tenemos pues una ética de buscar promover el rol de la mujer científica en el ámbito global y dar visibilidad a, a los aportes de las mujeres del Caribe colombiano desde la región y para nuestra región, tanto en el Caribe como fuera. Y parte de nuestra estrategia de comunicaciones es estos webinars que también hacen parte de la línea de Mujer, Caribe y Ciencia, donde usualmente compartimos con personas invitadas una conversación que suele ser sobre temas de género, y alguna de nuestras asociadas se encarga de organizar este formato. En este caso, hoy vamos a contar con la maravillosa doctora Irina España El Hayek, quien va a estar dirigiendo, coordinando el conversatorio de hoy con el doctor Eric Pinzón Fuchs. Bueno, sin más preámbulos, voy a hacer una breve introducción a nuestros presentadores y contarles cómo va a ser la agenda. Inicialmente, cada uno de ellos va a tener unos 15 minutos aproximadamente de presentación sobre el tema de género y economía. Nos van a contar un poco sobre las huellas e historias de las mujeres que nos abrieron caminos en la economía, y luego de eso van a conversar. También por temas logísticos voy a pedirle a nuestros asistentes que pongan sus preguntas en el chat en cualquier momento de la conversación, y así al final tendremos oportunidad ya sea de leerlas o de darles la palabra para que las hagamos en vivo, si queda tiempo para ello. Bueno, primero contarle que la doctora España El Hayek es economista de profesión, tiene un doctorado en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Colonia en Alemania y el IMPRSSPCE. Sus intereses de investigación son la historia económica, desigualdades, métodos mixtos de investigación, exclusión racial, educación y género. Tiene experiencia en docencia, investigación y consultoría en diferentes centros de estudios nacional e internacionalmente, como el Instituto Max Planck en Alemania. Actualmente es profesora asistente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Y ella, además de todo, es, por supuesto, una de nuestras afiliadas de la asociación. Nuestro invitado especial es el doctor Pinzón Fuchs. Él es economista también de la Universidad Nacional, doctor en economía de la Université de París I, Panteón, o sea, de la Sorbonne, en donde también hizo un máster en epistemología y filosofía de la economía.
Él estudia la manera en que las representaciones de género afectan la producción de conocimiento económico, la historia del pensamiento económico reciente y la filosofía económica. Actualmente es profesor asistente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, codirector del Grupo de Investigación en Historia, Pensamiento y Teoría Económica, y también es miembro del Grupo de Investigación REPERE de la Universidad de París 1. Y sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestros doctores invitados. Con mucha ilusión por escucharlos. Muchas gracias, doctor Pinzón, por aceptar nuestra invitación y a nuestra orgullosa afiliada, doctora Irina España. Gracias, Ana, gracias de verdad pues, por siempre estar en todo esto, en esta iniciativa que ya llevamos alrededor de unos 3 años hablando sobre mujer, Caribe, ciencia, y siempre es un gusto, ¿sabes? Verte y verlas a todas. Y bueno, agradecida con mi colega y amigo Eric Pinzón Fuchs por haber aceptado esta invitación. Eric, no sé si quieres de pronto saludar previamente antes de que podamos empezar. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo ya les había dicho también un poco en privado, tras bambalinas, lo feliz que estoy por esta invitación. De verdad me siento honrado de poder estar con ustedes en la Asociación de Mujeres Caribeñas en la ciencia, eh, y sobre todo pues de estar con mi colega y mi gran amiga Irina también hablando y conversando un poquito sobre los temas de género y economía. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, pues cuando quieran comenzamos, Irina. Ana, tú dirás, tengo que contar aquí 15 minutos a partir del tiempo que me digas ya. Adelante. Bueno, entonces gracias nuevamente por estar aquí y a las personas que después nos van a escuchar. Es realmente para mí un placer compartir esta presentación o este diálogo con la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia. Eric y yo vamos a hablar sobre esto, huellas e historia de mujeres que abrieron caminos en economía, género y economía. Cada uno va a hablar desde su experticia. Yo me voy a enfocar mucho más en historia de los hechos y Eric estará mucho más enfocado en lo que hace referencia a historia de las ideas, sobre todo cómo contar estas historias para no deslegitimar la importancia de la contribución económica de la mujer y también la importancia de la interseccionalidad. Entonces, mi charla va a estar alrededor de esto, de la invisibilización de la mujer en la economía. Y trataré de hacer un barrido bastante rápido desde la antigüedad hasta el siglo XX, teniendo en cuenta esta frase que veía y que observaba en un artículo que estaba leyendo hace un par de días. Y el artículo decía, la mano invisible del mercado es mujer. Y eso a mí, wow, me impactó, ¿no? Porque ese concepto de la mano invisible es un concepto desarrollado por uno de los economistas más famosos, Adam Smith, y que habla que, pues básicamente hay una capacidad de autorregulación en los mercados y se van a asignar los recursos de forma eficiente, ¿no? Pero Adam Smith pues nunca nos habló de la mujer y hasta mucho tiempo pues no se habló de la mujer, cómo intervenía ahí en esa mano invisible o si no intervenía. Entonces, lo que yo quiero enfocar esta primera parte pues, de la charla es cómo se ha invisibilizado ese rol económico de la mujer que ha tenido y empezando, por supuesto, en la antigüedad, ¿no? La contribución de la mujer ha sido invisibilizada. En el antiguo Egipto, por ejemplo, no tenemos familiaridad con las nociones de que las mujeres de la élite tenían unos altos cargos de poder. Podían ser sacerdotisas, podían ser faraonas, podían ser reinas. Tenemos los casos de Hatshepsut, de Nefertitis, o el más popular, este sí lo conocemos, que es el de Cleopatra. Pero las mujeres que no pertenecían a la élite tenían una contribución económica porque eran quienes se dedicaban al trabajo agrícola y trabajaban a la par con los hombres.
En la sociedad grecorromana también tenemos o un desconocimiento sobre ese trabajo femenino que fue esencial para el desarrollo de las ciudades-estados. Las mujeres eran agricultoras, artesanas, textiles, podían tener negocios. Obviamente, hay que guardar las proporciones, digámoslo así. Hay sociedades como Esparta donde se le da un valor al militar y pues aquí esto no se ve tanto. Pero en el caso de Roma, por ejemplo, mujeres con 3 niños tenían derechos legales de personas independientes. Y un caso que me llamó la atención fue el de Justiniano y Teodora. El emperador, Teodora es la esposa de Justiniano, y estos dos van a gobernar, ¿no? Teodora va a ser corregente de facto, y lo que me parece súper interesante es que esta mujer legisla a favor de los derechos patrimoniales. Legisla a favor de la mujer, elevar el estatus de la mujer en la sociedad y entonces propone leyes o establece leyes como la pena capital a los violadores o elimina la pena capital para las mujeres que fueran descubiertas en adulterio. Pero viene el cristianismo y aquí se empieza a masificar o a difundir esta visión conflictiva y ambigua sobre la mujer donde prevalece un contexto masculino, donde una mujer, Eva, ¿no? Se le conoce como la autora del pecado original y la mujer entonces pasa a tener un papel mucho más de inferioridad, subordinación, aunque la ambigüedad en este concepto es que la mujer a pesar de que se está siendo subordinada o inferiorizada, se le reconoce la igualdad espiritual. Y así entonces, digamos que se intensifica una serie de exclusiones a las mujeres, como que ya ahora es una posesión del hombre. No puede pedir el divorcio, no hereda, ¿no? Y vemos esta frase como te agradezco, Señor, por no haberme hecho mujer, precisamente por este contexto tan patriarcal que la desfavorece y que además se va a profundizar durante el periodo feudal, donde se le da prioridad al hombre, defensor de invasores, y se sigue invisibilizando cuán importante es la contribución económica de la mujer en actividades domésticas, en actividades textiles y en actividades agrícolas. Ya aterrizando mucho más al contexto nuestro, arranquemos, por ejemplo, en la colonia. Antes de llegada de los europeos, pues esto no estaba solo, esto estaba, aquí había una cantidad de comunidades indígenas, nativas, y tenían unas lógicas, unas conceptualizaciones, ¿no? Todo un universo de cómo debía ser el rol de la mujer en estas sociedades. Pero cuando llegan los europeos, todo esto va a cambiar, ¿no? Los europeos importan sus instituciones bastante extractivas y eso va a transformar definitivamente estas sociedades o va a crear, de hecho, una nueva sociedad. Y vemos el caso de las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas tienen que incrementar su participación laboral a partir de estos procesos de conquista y colonización, especialmente porque hay una alta mortalidad masculina. Hay trabajos que nos dicen de cómo, por ejemplo, desaparece el 90% de las poblaciones en muchos territorios. Y eso hace que la mujer se quede como cabeza de familia, tiene que mantener la familia y tiene que ganarse la vida, incorporarse rápidamente en el mercado laboral. De hecho, desde etapas muy tempranas, 8, 10 años. ¿Cómo contribuye? Como trabajadoras domésticas, nodrizas, panaderas, lavadoras, vendedoras ambulantes. Este trabajo de María Imelda Ramírez nos dice que en el barrio Nuestra Señora de las Nieves, en 1780, se hace un censo y se encuentra que el 46% de los hogares están liberados, la cabeza del hogar es una mujer. ¿Esto qué implica? Tenían que trabajar. Y si tenían que trabajar, estaban contribuyendo a la actividad económica, pero desconocemos o invisibilizamos esa contribución. Un caso que me llamó mucho la atención era la existencia de mujeres empresarias. Micaela Carrillo, por ejemplo, es una mexicana, hija de español e indígena. Ella empieza humildemente como productora de jugo de maguey, alquilando las plantas. Con el tiempo compra tierra, acumula capitales para comprar las tierras, sembrar las plantas. Ahí detienes el micrófono abierto. Sembrar las plantas y cuando muere,
se encuentra que esta mujer acumula 10.000 metros cuadrados de tierra, 269 plantas de maguey, tiene una casa, patrimonio alrededor de unos 1.000 pesos, cuando el ingreso promedio de la época era de unos 40, 50 pesos. También podemos ya irnos a principios del siglo XIX. Principios del siglo XIX está dominado por el proceso de independencia en lo que es actualmente los países americanos. En el contexto colombiano y en todo, ¿no? El proceso de independencia es muy masculino, se asocia con lo masculino. De hecho, los ejércitos prohíben a las mujeres incorporarse en la gesta de independencia, pero rápidamente se dan cuenta que las necesitan, rápidamente se dan cuenta que necesitan su apoyo económico, ¿no? Su apoyo a través del trabajo. ¿Por qué? Porque las mujeres eran las cocineras, las enfermeras, las lavanderas, costureras, mensajeras, incluso espías. Y aquí esto me parece que es la mano invisible de la independencia es femenina. ¿Listo? Ahora, sí conocemos mujeres, Sala Pola, María Antonia Santos, pero cuando uno observa trabajos como lo de Pablo Rodríguez Jiménez, un trabajo que se llama Patíbulo, Mujeres e Independencia, hay una cantidad de mujeres, un listado de mujeres que participaron activamente en todo este proceso. Eran en la política muy activos, reclamando derechos. Hay un listado de mujeres que fueron fusiladas, otras que fueron expulsadas del territorio por participar en estos procesos. Y aquí quiero destacar el caso de una caribeña, María Concepción Loperena, de Valledupar. María Concepción Loperena participa en la organización del Acta de Independencia de Valledupar. Se tiende a pensar que el proceso de independencia es en 1810, entonces, o en 1819, el 7 de agosto, expulsamos a todo el mundo. No, en realidad eso fue un proceso muy gradual y casi que por partes, y María Concepción Loperena lidera esto, además libera a esclavos de haciendas, pues el proceso de manumisión, que es la eliminación de la esclavitud, es hasta 1851 en Colombia, pero esta mujer se adelanta, contribuye, crea escuelas, también contribuyendo en este sentido a la acumulación de capital humano. Después de la independencia viene el proceso de construcción de nación. Entonces, ¿qué tipo de nación va a construirse? Y el tipo de nación que se va a construir en el siglo XIX con relación a la mujer no es ni siquiera una nación que le pone techos de cristal, sino es que hablemos de techos o muros de cementos con varillas y con todo lo que usted quiera ponerle acá, ¿no? Hay casos que quiero aquí destacar. Aquí está el caso de Sista Pontón de Santander, que era la viuda del general Santander, que fue pensada para ser la primera presidente del país. En 1852, para reemplazar al presidente López, a una persona por ahí la propuso. Obviamente ya sabemos que esto no prosperó. En 1853 hay un hecho que no es muy conocido, pero como a partir de la Constitución del 53 o estas constituciones liberales le dan mucho más poder a los gobiernos subnacionales para hacer sus propias legislaciones, lo que vamos a observar es que esto se aprovechó en la legislatura de Vélez para incorporar el sufragio femenino. En 1853, 16 años antes de cualquier precedente internacional. Esto no es en principio una iniciativa de los hombres, es la iniciativa de la pareja. El gobernador de esta área, junto con su esposa, que era muy activa políticamente, aprovechan estas libertades que da esta constitución. Claro, esto se elimina antes de que la primera mujer pueda ejercer su voto. Y a partir de aquí lo que vamos a observar entonces son estas barreras que se van a poner y que terminan invisibilizando muchísimo a la mujer. En 1870, por ejemplo, se prohíbe que las mujeres aprendan álgebra y geometría. Lo más infame, el Código Civil de 1877, donde la mujer pierde derechos de propiedad y económicos al casarse, ¿no? Entonces, la mujer casada a partir de este Código Civil no puede firmar contratos y tiene el estatus legal de un menor de edad o de enfermos mentales. Y hay algunas cosas que dan, como por ejemplo el 22, el derecho a manejar su ajuar, o lo que permitan las capitulaciones matrimoniales. Bueno,
Y así llegamos entonces al siglo XX. Y en el siglo XX me voy a basar en el trabajo de Iregui y sus coautoras, un trabajo maravilloso que hace un análisis digamos, un estudio muy similar al que hace Claudia Golding para Estados Unidos, identificando 4 etapas de la mujer o 4 épocas donde se van a generar o donde se va a desarrollar un proceso gradual que va a llevar a la mujer a grandes conquistas, ¿no? Y muchas de esas conquistas son sobre las que nosotras, nuestra generación está montada. La primera etapa que identifica las autoras es el rezago de la mujer de 1905 a 1935. Analicemos aquí el contexto colombiano, ¿no? El contexto de Colombia, que es básicamente el contexto de muchos de los países latinoamericanos acá, es de un país pobre, es básicamente una economía precapitalista, extensión del siglo XIX, bajas tasas de crecimiento económico, aunque hay algunas mejoras sociales y económicas también. Colombia se logra incorporar a los mercados externos en la primera globalización con diferentes productos. El más popular después va a ser el café y esto le genera crecimiento económico que en cierta forma mejora la calidad de vida con relación a la primera mitad o por los inicios de la República en la primera mitad del siglo XIX. En cuanto a la mujer, bajas tasas de matrícula en la participación educativa. Tiene unas edades muy tempranas en el matrimonio, una alta tasa de fecundidad, una baja participación del mercado laboral. Esta imagen que ven ahí es María Anselma Restrepo, una militante de la Guerra de los 1000 días, que tampoco la conocemos, ¿no? Dentro de estos procesos de invisibilización, todas esas mujeres pues no se conocen. Pero lo anterior no quiere decir que las mujeres no contribuían a la economía, no tenían una participación laboral. ¿Cómo participaban las mujeres? En la economía cafetera, por ejemplo, que era tan importante para el sector económico, para la economía colombiana. Eran también lavanderas, el servicio doméstico era una opción, enfermeras también. La industria del café también les permitió incorporarse al sector de transformación como la trilla de café. Y aquí empieza a aparecer también la cuestión de los trabajos auxiliares en los sectores administrativos, las secretarias, la docencia también. En esta gráfica, por ejemplo, pueden ver la alta participación de las mujeres en la docencia. Eso vamos a poner unos asteriscos por ahora, ¿listo? Vemos la década del 30 al 60. Las autoras acá dicen que esto se llama los cimientos para el empoderamiento de la mujer. Y acá tenemos mujeres maravillosas, que muchas de las cosas de lo que tenemos actualmente las mujeres, como el derecho al voto, como el acceso a la educación terciaria, es gracias a muchas de estas mujeres colombianas como Ofelia Uribe o Beatriz Bridgen, entre otras. Por ejemplo, el caso de Georgina Fletcher y Ofelia Uribe, se montan estas mujeres en un movimiento de igualdad para quitar ese horroroso Código Civil de 1877 que le quitaba los derechos patrimoniales a las mujeres o que no permitía el acceso a las universidades. Y esta ley 28 del 32 y su decreto regulatorio le permiten el grado de bachiller a la mujer y con ello el acceso a la universidad. Y así tenemos este listado de mujeres que son las pioneras y las primeras, ¿no? Las que nos anteceden como abogadas, la primera dentista, la primera ingeniera, la primera economista, la primera mujer que ingresa a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Obviamente, eso se va a ver reflejado en los aumentos de la participación, aunque miren ustedes que en 1940 teníamos 70 mujeres en educación terciaria frente a 3000 hombres, ¿no? La buena noticia, miren lo que pasa a partir de, sobre todo, de los 90, ¿no? Ahí se empieza a revertir y la matrícula universitaria ahora tiene una gran composición de mujeres. Ok, entonces, listo. Déjenme por acá. Bueno, esto es para que vean que aún estos avances teníamos que luchar con muchas cosas. Entre otras, este es un documento que encontré en los anales del Congreso y decía, bueno, hay que formar a los hombres, los hombres tienen que ser técnicos, tienen que tener conocimiento práctico, pero a las mujeres también hay que educarlas, pero cuidado, ¿no? Porque la escuela de las mujeres no debe desadaptarlas
para convertirlas en un futuro problema, ¿no? Esa educación debe hacerlas útiles para la vida del hogar, ¿listo? Ana, tú me puedes decir de pronto cuánto me queda por acá y yo voy adelantando, qué pena contigo. Sí, te había puesto un mensajillo que ya pasaron los 15. Bueno, ya voy a concluir. Estoy contando 5 más por si acaso. Listo, gracias, ya voy a concluir. Bueno, avances sí, ya vimos. Tenemos mayor participación en la matrícula universitaria, pero yo les dije, bueno, vamos a ponerle un asterisco a esto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Carreras asociadas al cuidado. Ese es un gran problema, enfermería, la docencia, psicología, mientras que las carreras STEM aquí STEM están un poquito rezagadas. También vemos que en ese siglo XX se empieza pues la feminización de algunas labores urbanas en las manufacturas, en las actividades asistenciales, en el trabajo doméstico, en la docencia, o por lo menos se refuerza esta situación y eso hace que aumente la participación laboral. Miren, esa gráfica, esos triangulitos que ustedes ven ahí, es lo que Iregui y sus coautoras nos muestran de cómo empieza a aumentar la participación laboral femenina, entre otras cosas porque empezamos a dominar la docencia, las actividades comerciales. Eso es una buena noticia y una mala noticia al mismo tiempo, ¿no? En esa misma época, las mujeres empiezan a organizarse para adquirir derechos políticos. Esto se viene a consolidar con el derecho al voto en 1957, ya que se puede votar en el plebiscito. Bueno, y ya con esto ya les prometo que va a terminar, es la última época del 60 al 85. Lo que vemos acá es la incremento de la participación de la mujer en el mercado laboral, en la educación. La tasa de matrimonio se va a reducir entre los 60 y el 80, la edad promedio del matrimonio baja, aumenta el divorcio, tenemos profamilia, tenemos más mujeres en las universidades, tenemos la masificación de la educación preescolar, las tecnologías domésticas que van a reducir la carga a las mujeres, la lavadora, etcétera. Y lo que podemos observar acá es un aumento en la participación laboral femenina, un aumento en la participación política. En este periodo sale la primera candidata presidencial, María Eugenia Rojas, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, los retos, ¿no? Este es el último dato del DANE sobre las tasas global de participación, ocupación y desempleo. Y claramente ustedes pueden ver cómo los hombres tienen mayor participación en el mercado laboral, una tasa de ocupación, tienen menores tasas de desempleo. Y son cosas que aunque hemos derribado mucho de este proceso de invisibilización que hemos tenido, que hemos reconocido y que aportamos cada vez más a los sectores económicos, hay mucho que trabajar, ¿no? Entre eso, la brecha entre las carreras de ingenierías y matemáticas. Bueno, con eso termino. Disculpen haberme ido. Continúa, Eric. Buenísimo, Irina, muchísimas gracias. Entonces, tú tienes ahí mis diapositivas, ¿cierto? Tú me haces el favor, las vas pasando. Ok, excelente. Entonces, bueno, ya digamos con todo lo que nos contó Irina, em, eso nos da pie para preguntarnos desde un punto de vista historiográfico, digamos, de la metodología un poco de la historia, al menos dos preguntas, ¿cierto? Y de pronto una tercera pregunta, pero pues esa tercera queda un poquito más en el tintero, pues también por razones de tiempo de la presentación. Y la primera pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos es cómo estamos contando la historia o las historias de las mujeres en la economía, pero las historias también en general de la economía, ¿cierto? Y ustedes ya van a ver por qué no solamente las de las mujeres me interesan aquí. Y la segunda pregunta es también, ¿para qué estamos contando esas historias, cierto? ¿Cuál es el propósito, cuál es el objetivo y qué queremos lograr cuando estamos contando diferentes historias? Entonces, un poco, la primera pregunta se asocia también con lo que nos contaba Irina, con esa metáfora de la mano invisible, ¿cierto? Y es básicamente cómo estamos haciendo que esa mano invisible se vuelva visible, ¿cierto? Cómo estamos recuperando un poco esas historias de esas figuras olvidadas y escondidas. Si me haces el favor, Irina, de pasar la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, solamente como para contarles cuál es el argumento principal, es que la reflexión que yo propongo aquí acerca de las historias y de las narrativas que contamos es que las podamos entender como
objetos y como actividades que definitivamente no son neutrales, ¿cierto? Sino que son actos profundamente políticos, ya que lo que hacemos cuando estamos contando una historia, cuando estamos narrando una historia, es que estamos transformando el mundo, ¿cierto? Y eso hace particularmente que cuando estemos contándole una historia a una audiencia, podamos cambiar su imagen o las representaciones que tiene esa persona o esa audiencia acerca del pasado, ¿cierto? O también acerca de la historia del presente, de la historia contemporánea que nos interesa tanto, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto nos da, digamos, una doble dimensión. Por un lado, nos da un mundo de posibilidades muy grandes para poder mostrar, por ejemplo, aspectos como lo que nos acaba de mostrar Irina acerca de la recuperación de una cantidad de personas y de personajes con, no solamente por ser mujeres, ¿cierto? Sino que hacían también unas actividades que hemos identificado en la historia tradicional, en la historia mainstream, digamos, en la narrativa estándar, como oficios, actividades, profesiones más o menos de menor rango y que definitivamente de alguna u otra forma no parecieran ser definitivos en el desarrollo de la historia, ¿cierto? El desarrollo de los hechos históricos en general o, por ejemplo, también en la producción de conocimiento, ya sea económico o científico en general también, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos esa gran posibilidad de que en el momento en que estamos contando una historia, en que estamos narrando una historia, podemos crear esas imágenes y esa representación, ¿cierto? Es un mundo de posibilidades enorme en ese sentido para cambiar esas imágenes. Pero por otro lado, pues tenemos una responsabilidad porque efectivamente estamos afectando la forma en que las personas entienden el mundo, ¿cierto? La forma en que están viendo su historia y en ese sentido tenemos que poner cuidado con la manera en que estamos contando la historia, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad en ese sentido. Entonces, básicamente, las historias que contamos pueden ya sea cambiar nuestra visión del mundo a partir, por ejemplo, de romper estereotipos, pero si no lo hacemos con cuidado, si no contamos las historias con cuidado, esos estereotipos se pueden reforzar también, ¿cierto? Irina ahora hace un momento mencionaba, por ejemplo, el tema de cómo estamos recuperando también las historias de ciertas personas y de ciertas mujeres y estamos enalteciendo, digamos, esas historias de esas mujeres que también estaban digamos, dedicadas a labores del cuidado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, si no lo hacemos con cuidado, lo que estamos haciendo de alguna u otra forma, de pronto, ¿cierto? Es reforzar unos estereotipos que nos dicen, por ejemplo, que de pronto las mujeres de alguna u otra forma habrían estado hechas, ¿cierto? Y seguirían estando hechas para las labores del cuidado. Entonces, justamente contar este tipo de historias, ¿cierto? Como dice Juanita Villaveses, nuestra colega, amiga y jefa, nuestra decana, significa también contar una historia desde lugares insospechados, ¿cierto? Ir a descubrir no solamente figuras que habían estado escondidas u olvidadas, sino también empezar a entender que de pronto hay otras fuentes, archivos, ¿cierto? Hay otros objetos de estudio que no son necesariamente los tradicionales, los de la historia tradicional, como de la gran política, ¿cierto? La esfera pública, por ejemplo, o la historia militar, que en general son pues unos lugares muy masculinizados también, sino que hay otras historias que parecen más locales de pronto, que parecen un poco más pequeñas dentro de la visión que tenemos tradicional, pero que efectivamente han sido también decisivas probablemente para el desarrollo de la historia, ¿cierto? Siguiente, por favor, Irina. Entonces, yo aquí les quiero, digamos, dar una respuesta en dos sentidos de cómo estamos contando la historia, particularmente desde la historia del pensamiento económico y me atrevería a decir un poco también desde la historia económica. Y les voy a mostrar básicamente dos formas en que hemos estado contando esa historia. La primera es esa historia que llama Joan Scott recuperativa, ¿cierto? En donde efectivamente hay un argumento principal acerca de la justicia y la justicia epistémica que deberíamos hacerle a estos personajes, particularmente a las mujeres,
de poder aparecer, de darles crédito, ¿cierto? Reconocimiento, entender cuál ha sido el trabajo y las contribuciones de esas personas y que definitivamente no necesita una justificación, ¿cierto? Porque básicamente es un fin en sí mismo. Volver a traer a colación lo que, por ejemplo, estaba haciendo Irina hace un momento, todas esas historias de esas figuras que hemos olvidado, tratar, digamos, de entender eso que Margaret Rossiter llama el efecto Matilda, ¿cierto? La idea de que, pues, las contribuciones de muchas científicas particularmente, ¿cierto? Pero también de otras mujeres en otros ámbitos sociales, culturales, económicos, etcétera, esas contribuciones se atribuyen a los hombres, ¿cierto? Uno de los casos más importantes, efectivamente, también estudiado por Rossiter es el de Rosalind Franklin con sus trabajos sobre el ADN, ¿cierto? Al final, ahora no recuerdo los nombres de los premios Nobel, ¿cierto? Dos hombres que finalmente terminan apropiándose un poco del crédito y del trabajo de Franklin. Y Franklin simplemente se olvida en la historia, ¿cierto? Queda como una de esas figuras olvidadas, a pesar de que fue una de las pioneras para nuestro entendimiento de las estructuras del ADN, ¿cierto? Y como esas historias, pues hay muchísimas. Sin embargo, y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Irina, esa historia recuperativa tiene algunas limitaciones y algunos riesgos que debemos tener en cuenta, ¿cierto? El primer riesgo es un poco ese riesgo de que estas historias recuperativas nos cuentan una historia lineal de progreso, ¿cierto? De cómo, gracias, entre otras cosas, a las luchas sociales y políticas muy importantes de diferentes movimientos de mujeres, hemos ido ganando mucho terreno a lo largo de la historia y hemos ido ganando reconocimiento, derechos, etcétera, etcétera. El problema es que, claro, hay una buena parte de esto que es verdad, ¿cierto? Pues menos mal ese es el caso. Pero el problema es que cuando estamos mostrando una historia lineal de progreso, de pronto se nos olvida que hay riesgos, como lo que pasó el año pasado en Estados Unidos particularmente, hay riesgos de retroceso, por ejemplo, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? De la famosa Roe versus Wade. Pues fue abolida en el sistema federal el año pasado, ¿cierto? Entonces, algo que parecía un derecho ganado, casi que ya adquirido, pues, y que no estaba necesariamente en riesgo. Fíjense que históricamente las sociedades, pues regresamos también, ¿cierto? De alguna u otra forma. No quiero ser polémico, ¿cierto? Pero pues bueno, acaba de pasar este fin de semana un hecho político importante también en Argentina, ¿cierto? Que tiene que ver con este tipo de retrocesos que tenemos en la historia también y sobre los cuales, digamos, desde esta disciplina tenemos también que estar muy pendientes, digamos, y hacer unas advertencias. Ese es el primer riesgo. El segundo tiene que ver con que cuando hacemos una historia que recupera las figuras de las mujeres, podemos estar cayendo también en hacer una historia que es separatista. Es decir, que cuando estamos recuperando a esas figuras olvidadas, esas figuras escondidas, eh, pareciera que de pronto podemos simplemente pensar que estamos haciendo una historia femenina de algo, ¿cierto? De la economía, por ejemplo, o de la disciplina económica, o que estamos haciendo una historia sobre los asuntos de las mujeres, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una historia, por ejemplo, sobre los asuntos del cuidado, sobre los asuntos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y claro, eso en sí mismo puede ser un fin absolutamente legítimo y está perfecto, ¿cierto? Pero además de eso, gracias Ana Lucía, listo, ya voy acelerando, ya casi termino, pero además de eso, el problema es que pareciera que podemos hacer una historia separada que no tiene que ver, que no habla directamente, que no cambia nuestro entendimiento de la historia mainstream, ¿cierto? De la narrativa estándar, con el reconocimiento de el papel y el rol que han jugado las mujeres, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, desde una actitud muy tradicional y muy mainstream, podría decir, bueno, pues muy bien que las mujeres hagan sus historias acerca de las mujeres, eso no cambia en nada
mi entendimiento, por ejemplo, sobre el proceso de colonización, el proceso de independencia en el caso de Colombia, de América Latina, ¿cierto? Entonces, ese es otro de los riesgos que se corren. Y el tercer riesgo es pensar un poco que la lucha feminista se trata, como dice nuestra colega y amiga también Jimena Hurtado, es decir, de sumar genitales, ¿cierto? Que eso es suficiente, simplemente tener, por ejemplo, una participación mayor de mujeres, eh, sin pensar que lo importante detrás de esto no es solamente que tengamos, digamos, en ese sentido, igualdad, ¿cierto?, de participación, sino que finalmente esa participación efectiva se vea también reflejada en cambios en los valores, en las representaciones y en las estructuras de género y en las estructuras de poder que tenemos tanto en la disciplina económica como en general en la esfera económica, política, cultural, etcétera. Siguiente, por favor, Irina. Entonces, ese es el primer tipo de historia que estamos contando. El segundo tipo de historia que estamos contando, de hecho, pues es bastante nuevo en la historia del pensamiento económico, en la historia de las ideas económicas, pero se ha desarrollado desde los años 80 y 90, básicamente, en la historia de las ciencias, y es tomarnos en serio la categoría género como una categoría de análisis que nos permite, primero que todo, problematizar e historicizar la categoría tanto de mujer como hombre, ¿cierto? Es decir, entender que estas categorías no son esenciales, no son naturales, no tienen, digamos, unos atributos que nos hacen ser hombres o ser mujeres, sino que efectivamente son construcciones sociales, ¿cierto? Culturales, que suceden en contextos particulares y que van cambiando a lo largo del tiempo y en diferentes lugares también, en diferentes países, etcétera. Entonces, esa categoría nos permite hacer algo mucho más transversal, ¿cierto? Que de alguna u otra forma nos evita ese riesgo anterior del que les estaba hablando, de hacer una historia separada acerca de las mujeres, y más bien siguiendo lo que nos cuenta Ludmila Jordanova también desde el principio de los años 90, entender que el género efectivamente es una categoría fundamental porque nos atraviesa absolutamente a todas las personas, ¿cierto? Entonces, en lugar de entender los estudios de género y el género como una herramienta que nos ayuda a preguntarnos solamente sobre las mujeres, claro, el género nos ayuda a preguntarnos sobre las mujeres, pero también sobre los hombres y también sobre cualquier tipo de persona en la sociedad. Entonces, esta categoría también nos permite hablar de masculinidades, ¿cierto? De forma muy importante, pero al mismo tiempo también de la interseccionalidad. Problematizar la categoría de las mujeres o de los hombres significa también entender que no todas las mujeres son iguales, no todos los hombres somos iguales, ¿cierto? Que hay diferentes, digamos, categorías de opresión que nos atraviesan y que efectivamente cuando podemos entender, por ejemplo, que hay mujeres, pero que además hay mujeres caribeñas y que hay mujeres caribeñas científicas, ¿cierto? Que responden también a unas realidades y unas trayectorias particulares, podemos llevar a cabo un análisis mucho más específico, mucho más concreto de lo que significa ser una mujer caribeña científica o una mujer afrocolombiana campesina, por ejemplo, de la costa pacífica, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor, Irina. Entonces, esta categoría también tiene un riesgo importante, ¿cierto? También tiene unas limitaciones, y es que cuando entendemos el mundo a través de la categoría de género, podemos empezar, digamos, a perder un poco ese aspecto político que sí tiene una categoría como las mujeres, ¿cierto? Cuando diferentes grupos se definen a partir de esa categoría, y corremos el riesgo, que de alguna forma puede ser una ventaja también, ¿cierto? De presentarnos como expertas y expertos en género, ¿cierto? Y podríamos correr el riesgo de perder ese carácter político. Y ya con esto termino, Irina, gracias, Ana Lucía, perdón, ya estoy terminando con la última diapositiva. Solamente para contarles un poco, entonces, el mensaje de cómo creo yo que deberíamos hacer una historia, cómo deberíamos contar esa historia, es a través de tomarnos muy en serio esa categoría de género, que nos permita entender tanto las maneras históricas como las maneras contemporáneas hoy en día en que estamos representando relaciones de poder, ¿cierto? Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes, y es: el género nos ayuda a entender representaciones
acerca de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, pero también entre diferentes tipos de personas. Y en ese sentido, siguiendo a John Scott también, el género tiene que ser necesariamente, yo creo que esto es válido no solamente para la historia, sino para todas las disciplinas que se tomen en serio la categoría de género como una categoría de análisis, tiene que ser necesariamente eh, una herramienta que nos ayuda a hacer preguntas históricas de manera crítica justamente, ¿cierto? Pero de manera muy concreta y de manera empírica también, ¿cierto? Yendo efectivamente hacia nuestros objetos de estudio a tratar de entender cuáles son esas representaciones de género en un momento particular, en un lugar específico, entre ciertas personas particulares. Entonces, fíjate que el género como categoría, digamos, de análisis es una cosa muy compleja, difícil, entre otras cosas, de definir, que solamente se define en la práctica y haciendo, digamos, este tipo de preguntas. Y entonces el género se trata de una categoría de análisis, pero también de un objeto histórico que va cambiando a lo largo del tiempo y, como les decía, de una categoría fundamental que no solamente atraviesa a las personas que estamos estudiando, entre comillas, a nuestros sujetos de estudio, ¿cierto? Sino también a nosotros y a nosotras mismas como investigadores. Por eso es importante que tengamos esa capacidad de reflexionar, esa reflexividad desde la investigación para darnos cuenta de que las preguntas que estamos haciendo, las preguntas que estamos formulando y la manera en que estamos entendiendo el mundo también está atravesada por unas representaciones de género que nos afectan a nosotros y a nosotras, ¿cierto? O sea, nosotros y nosotras como científicos o historiadores, etcétera, pues no nos podemos salir de la esfera cultural tampoco en la que estamos, ¿cierto? Y por eso, pues estas representaciones nos afectan. Entonces, simplemente el último mensaje es que esta herramienta de género puede ser, o esta categoría de análisis de género, puede ser una herramienta que nos permita contar historias que efectivamente transformen el mundo, ¿cierto? Que tengan un fuerte contenido político en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Con un P mayúscula, en el sentido de que nos permitan también transformar el mundo. Eso es lo que les quería contar. Muchísimas gracias. No sé si estoy compartiendo, Ana. Sí, yo creo que Dejo de compartir. sí, sí, Ok, sí, es buen momento para, para dejar de compartir la pantalla. ok, listo. Muchas gracias. Yo creo que pues ha sido una presentación fenomenal. Nos hemos quedado todos con ganas de un poquito más, de escucharlos un poquito más. El tiempo se queda corto. Yo voy a iniciar con una pregunta de dos partes y elegirán si quieren responderla en conjunto o cada uno escoge una. Un poquito sumando la parte final o los mensajes finales de sus dos presentaciones, en el caso de Irina, como estos avances que se quedan con asterisco, ¿no? De la nueva participación del mercado laboral, pero que todavía realmente no llegamos a romper esos techos de cristal o a posiciones de liderazgo o a participar en los espacios donde realmente se toman las decisiones o a las actividades económicas de alto salario. eh, y, por ejemplo, sí, tenemos muchas más mujeres, pero también somos más mujeres en la educación, pero si nos vamos a profesor asistente, profesor asociado, la brecha es igual a hace 40 años, probablemente. Entonces, bueno, esa realidad en paralelo también con la historia recuperada que estaba hablando Eric, ¿no? Entonces, me quiero enfocar en ese presente para hacerles la pregunta. ¿Cómo ven ahora ese presente en el que estamos, donde esta narrativa la tenemos hoy a la mano, de la interseccionalidad, de esa nueva forma que nos permite tanto la ciencia como la cultura de hablar estos temas de género y crear un nuevo sistema de poder, donde creamos asociaciones con la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia y contamos nuevas historias interseccionales y creamos espacios como este. Entonces, la pregunta específicamente es, dada esta realidad que parece asomarse a un cambio histórico,
del rol de la mujer, de la narrativa de la mujer, del poder de la mujer. ¿Cómo creen ustedes que esto va a informar a la siguiente generación? Porque no estamos ahí, pero vamos en una dirección, ¿verdad? Y parece que no es una dirección del todo lineal, Eric lo acaba de decir, hay altibajos, hay cambios de trayectorias, hay un proceso dinámico, pero hay ilusión también. Entonces sí, ¿cómo ven esta historia recuperada, cambios en el mercado laboral, nuevas narrativas, interseccionalidad, crecimiento en cosas como la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia hacia nuestra siguiente generación de mujeres líderes científicas en STEM, políticas poderosas? Eh, ¿Quieres iniciar tú, Eric, o inicio yo, como quieras? Si quieres, inicia tú, Irina. Dale. Pues, Ana, a mí me parece, esto te lo voy a responder desde el punto de vista de economía, porque nosotros de hecho somos economistas, no historiadores, y hacemos historia económica y Eric hace historia del pensamiento. A mí, mira, para mí es importante, por lo menos en la disciplina, algo que se está viendo y es como la importancia que se le está dando a conocer la historia de los problemas, ¿no? Conocer la historia de los problemas es muy bueno. Escuchaba a- en la conferencia de Historia Económica Mundial del 2018, se le preguntaban que por qué era importante saber historia económica y decían ellos, es que todos los problemas que tenemos en la actualidad tienen una historia y para resolverlo o intentar resolverlo necesitamos entenderlos y saberlo, ¿no? Entonces no poner, implementar una política que hace 100 años se implementó y ya, pues no se sabe si eso funcionó o funcionó. Esto no tiene nada, o no está relacionado en nada con la famosa esa frase que es tan mala de que él no conoce su historia, está condenado a repetirla. No, ese no es la intención. Pero sí tener un conocimiento del contexto, de por qué las cosas también pueden cambiar. O sea, esto que decía Eric, eh, que el path dependence, que muchas veces decimos, oye, ese path dependence no quiere decir que Argentina estaba así y va a seguir así por siempre. No, ¿no? Lo que nos puede enseñar esto también a las mujeres y a las comunidades de mujeres es que las cosas que consideramos ganadas no están totalmente ganadas, ¿no? Y que hay muchas veces que luchar por trabajar por mantenerlas. Entonces, en ese sentido, creo que me emociona mucho que cada vez más se trate de conocer la historia de los problemas, pero también que las soluciones en algún momento se pueden perder o las conquistas en algún momento se pueden perder, como ha pasado. O sea, mira, con el cristianismo se perdieron muchas de las pocas conquistas que se habían logrado y ahora también estamos ante escenarios riesgosos, ¿no? Eri, yo no sé si quieres continuar acá con... Sí, no, muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, Irina, y yo quisiera resaltar algo muy importante que estaba mencionando Ana Lucía también, y es, digamos, esa manera en que se están haciendo las cosas con ilusión, ¿cierto? Por ejemplo, desde la asociación que ustedes tienen, y yo creo que eso es muy importante porque fíjate que detrás de esa idea también hay un cambio en las representaciones y en los valores de lo que significa, por ejemplo, hacer este tipo de luchas, ¿cierto? Fíjense que, bueno, pues de pronto yo me gane enemigos y enemigas por decir estas cosas, pero muchas veces la lucha que asociamos a las ideas del siglo XIX y principios del siglo XX con las luchas revolucionarias marxistas, fíjense que en general las asociamos con una idea de que la lucha tiene que ser violenta, tiene que haber cierto, de pronto un enfrentamiento armado, etcétera, etcétera, pues nuestras guerrillas siguen en esa idea pues totalmente descontextualizada. Pero fíjense que ustedes desde este tipo de asociaciones lo que están haciendo es, claro, efectivamente hay una lucha que hay que hacer porque efectivamente hay un conflicto, ¿cierto? Pero hay maneras en que podemos hacer esa lucha de forma distinta, con ilusión justamente, ¿cierto? A partir de la cooperación, a partir de algo que a mí me parece maravilloso entre ustedes, pues que yo he visto, porque yo ando súper pendiente de lo que ustedes van haciendo e Irina me va echando el chisme siempre que puede,
pero es, por ejemplo, esa visibilización también de los role models, ¿cierto? Y las mentorías, por ejemplo, que ustedes están haciendo también. Entonces, eso efectivamente, fíjense que ahí no es sumar genitales y ya está, ¿cierto? Sino que efectivamente es cambiar profundamente los valores, digamos, con los que estamos organizando la ciencia y en ese sentido también la sociedad, me parece a mí. Y también visibilizar, por ejemplo, que existen unas organizaciones dentro de las ciencias, particularmente en la economía, pero también, por ejemplo, en las ciencias naturales es muy claro, que son organizaciones muy jerárquicas también, ¿cierto? Donde hay unas prácticas, entre otras cosas, muy hostiles, donde hay como unas normatividades, unas normas que parecen escritas en piedra, pues, y la academia, si algo tiene, y las universidades, unas estructuras absolutamente rígidas, entre otras cosas, pues no milenarias, pero sí de varios siglos atrás, ¿cierto? Que parece muy difícil romper. Entonces yo creo que justamente ese tipo digamos, este tipo de asociaciones como la que ustedes tienen, con un mensaje político claro, ¿cierto? De transformación justamente, o sea, de política con P mayúscula, ¿cierto? No de política con P minúscula, sino ni de militancias ni nada de esas cosas, sino de verdad de tratar de cambiar el mundo. Creo que es muy esperanzador justamente y como tú dices, trae muchísima ilusión también para un cambio mucho más profundo. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Lo seguiremos haciendo, Eric, también gracias a personas como tú, ¿no? Porque es que también parte de ese proceso involucra crecer la red y crear alianzas, crear puentes con personas que también continúen esa voz de ese proceso de visibilización y de cambio de la estructura, ¿no? Y de la historia. Tenemos poco tiempo. Quiero contarle a nuestros asistentes que comenzamos 5 minutos tarde, de tal manera que les voy a pedir un poquito de paciencia para que alcancemos a responder por lo menos un par de preguntas que tenemos en el chat. Entonces, tenemos una pregunta muy interesante de una de sus colegas, una súper colega, que dice que la historia es una maravillosa, la historia económica, es una, digo económica porque yo sé que ella es economista, la doctora Andrea Otero, es una gran herramienta que tenemos para aproximarnos al futuro. ¿Cómo creen o cómo ven ustedes que puede usarse la inteligencia artificial para enfocarnos en género? Pueden responder alguno de los dos o ambos. Uy, yo que como pensé que la pregunta era más cómo puede utilizarse la historia económica para aprovechar temas de género. Bueno, mira, la evidencia lo que muestra es que todas estas innovaciones que surgen, uno tiene que adaptarse a ellas, ¿no? Uno tiene que adaptarlas y aprovecharlas, ¿no? No se puede competir o quedarse en una etapa en que esta no es la forma como a mí me enseñaron, luego lo tengo que descartar. Habrá muchas opciones a través de que la inteligencia artificial nos ayude, por ejemplo, en las agendas de investigación, a mejorar el conocimiento que tenemos sobre, por ejemplo, se me ocurre, no sé, procesos de invisibilización o algo por el estilo. En mi labor, por ejemplo, como docente, el otro día estaba en una charla precisamente sobre inteligencia artificial y uno de los profesores decía, es que estamos en la clase y yo estoy explicando algo y mis estudiantes están validando en ChatGPT lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a prohibir eso? No, tengo que adaptarme. Entonces, nos podría servir si la sabemos aprovechar de una forma positiva, de una forma reflexiva, constructiva, para ampliar los horizontes del conocimiento que tenemos. Se me ocurre eso. No sé, Eric, ¿qué te ocurriría a ti? Sí, de acuerdo con Irina. O sea, muchas gracias también por la pregunta, Andrea, buenísima. Muy difícil, pero yo creo que también tiene que ver con una reflexión hacia el cambio en las prácticas que está mencionando Irina. Y también yo añadiría el hecho de que la inteligencia artificial es una herramienta como cualquier otra, ¿cierto? Y pues históricamente hay una tecnología como cualquier otra
históricamente pues hemos tenido ese tipo de choques tecnológicos en distintos momentos, incluso con mucho miedo. Pues acuérdense la revolución industrial, la idea de que las máquinas pues iban a reemplazar a los hombres, ¿cierto? A los trabajadores en general, a todas las personas pues trabajadoras. Y claro, ahí hay una adaptación importante. Entonces yo creo que es importante entender que es una herramienta también, y que como una herramienta que está situada históricamente en un contexto particular también, pues no es una herramienta neutral. No existe ningún tipo de herramienta neutral, no existe ningún diseño neutral, ¿cierto? Los algoritmos pues están diseñados por personas también, personas que entre otras cosas tienen unas representaciones también de género y de otro tipo de representaciones. Y así como dice nuestro premio Nobel de Economía Richard Thaler, ningún diseño es neutral, ¿cierto? Cualquier tipo de diseño de institución pues tiene atravesadas ese tipo de representaciones. Entonces yo creo que tenemos que tomarlo como eso, como una herramienta que está situada en un momento histórico particular, y tenemos que pensarla críticamente, pero sin miedo. Y como dice Irina, pues seguramente habrá maneras de poder adaptar nuestras prácticas para poder, digamos, no sé, maximizar su utilización, pero siempre de manera crítica y reflexiva, como con cualquier otra tecnología y con cualquier otra herramienta. Yo me voy a robar un minuto porque es que me fui a una charla súper interesante la semana pasada de una persona que estudia esto y es expertísima en el tema, y de hecho es en economía. Y su introducción fue sobre que todos nuestros asistentes virtuales tienen nombres de mujer. Alexa, Siri, inclusive las voces de los aparatos son femeninas, y cuando hay preferencias se escogen femeninas. El Waze, los navegadores, como uno tiene que elegir, suelen elegirse femeninas. ¿Y cuál es el impacto de eso? ¿No? Es muy interesante que la elección en general sea femenina, incluso para no solo asistencia, sino también para autoridad. Y el experimento que están haciendo, apenas estaba mostrando lo preliminar, no está publicado, era una realidad virtual donde tenían en la mesa directiva un robot que podía ser femenino o masculino, eh, digamos, de apariencia y con voz o con características, y que podía ser más errado o menos errado en sus respuestas, y están viendo cómo funcionan esas interacciones de la, digamos, de la ayuda, si tiene género, ¿no? Eh, y pareciera que el género femenino está siendo asociado con mejor atención o escucha, lo cual yo sí creo que trae una dinámica interesante hacia adelante, sobre todo que la nueva generación está creciendo con esto, ¿no? Imagínense, los niños ya están, o sea, en la casa diciendo, Alexa, no sé, Siri, y todas son mujeres. Entonces, hay una pregunta anónima en nuestro chat, una cosa para pensar, ¿no? Me pareció interesante soltarla por ahí, porque además me pareció precioso el experimento, y nunca me había hecho consciente de que todas estas voces eran femeninas. Y Oye, perdóname si puedo meter ahí la cucharada rápidamente, Renuncia, pero justamente lo que nos estás contando nos muestra hasta qué punto todas esas inteligencias artificiales no son no son neutrales, ¿cierto? O sea, ahí están reproduciendo totalmente esa idea de que entonces las inteligencias artificiales que asociamos con lo femenino sean mejores escuchando y ese tipo de cosas, pues volvemos a reproducir todo lo que estamos tratando de construir. Perdón la cucharada, pero me pareció Yo también buenísimo. quiero meter Gracias. la cucharada antes de que te vayas, porque es que sí, esto es un ejemplo de reproducción de estereotipos. O sea, yo le estoy dando a algo que tiene voz de mujer órdenes, ¿no? Para que me asista, ¿no? Reproducción de estereotipos asistenciales. Tampoco lo había pensado, Ana, pero entonces, no sé, me quedé dudando fuerte. también porque también le haces caso. O sea, es raro. Bueno, sí, O sea, yo ¿quién le lo está pensé dando más en que órdenes le a doy quién? orden. En el Waze. En el Waze es interesante porque el perdido es uno. Hay una preguntita anónima, dice, muchísimas gracias, Irina y Eric. Irina, en estos días estuve en una reunión con una famosa autora colombiana. Algunas mujeres hablaban de la dificultad de leer y escribir por falta de tiempo, pobreza de tiempo. La autora, mujer muy privilegiada, lanzó un comentario que hirió a muchas mujeres. Dijo, siento que estoy escuchando mujeres del siglo XIX.
pero escuchándote hay cosas que parecieran no cambiar a este respecto. ¿Qué piensas tú de ese comentario realmente desfasado o un llamado a reconocer que hoy estamos mejor? Gracias. Bueno, el privilegio siempre está. Yo, ¿qué te podría decir? El privilegio, incluso, o sea, estas mujeres que yo les hablé, la Georgina Fletcher, las sufragistas, la primera ministra, la primera candidata a la presidencia, hay privilegio detrás de eso. O sea, la primera candidata a la presidencia era la hija de un expresidente. La primera ministra de Educación era la hija de un expresidente. Seguramente gran parte de las sufragistas hacían parte de la clase privilegiada, que no tiene que preocuparse por llevar un diario, por ejemplo, o alimentar a sus hijos y ver cómo lo voy a alimentar hoy, o cómo voy a pagar el recibo de la luz, o cómo voy a pagar tal cosa. Entonces, sí, hay un privilegio. Todos y todas tenemos cierto privilegio. El hecho de estar aquí sentadas y sentados hablando, aunque vengamos de orígenes socioeconómicos diferentes, no implica que tengamos cierto tipo de privilegio. Tal vez pude estudiar porque mi papá terminó la universidad. Si mi papá no lo hubiera terminado, tal vez yo no hubiese podido hacer este tipo de cosas, ¿no? Eh, em, a mí también me parece desfasado el comentario de la persona, porque el privilegio que tengo yo para dedicarme a la lectura un domingo, porque soy una mujer con ciertas características socioeconómicas, no lo tienen otras mujeres, ¿no? No lo tienen. Otras mujeres no tuvieron el privilegio de que sus padres le leyeran de niños, porque no fueron hijas de padres educados. Entonces, sí, a mí también me hubiese particularmente molestado ese comentario. Y rápidamente, solamente un comentario muy cortico, es justamente por eso es tan importante el análisis interseccional también, ¿cierto? Justamente para poder identificar no solamente esas opresiones, sino también esos privilegios de ciertas personas en situaciones particulares, pues. Ana, Claro. no te Ahora, escuchamos. ahora sí, Allá. realmente se nos acabó el tiempo, pero yo les quiero decir que por favor se tomen una frase que sería su mensaje final de este webinar. No más de una frase. Qué cosas tan difíciles, estos ejercicios Sí, son muy Ana. difíciles. No, a mí me gustó. Yo tomaría esa frase tuya, Ana Lucía, de un poco de estamos haciendo las cosas con ilusión, ¿cierto? Y efectivamente eso nos ayuda a cambiar nuestras representaciones, nuestros valores sociales, culturales. Y yo creo que hacia allá tiene que ir esa lucha, ¿cierto? Esa es la lucha profunda que necesitamos y que queremos y la que va a durar, ¿cierto? No la que son pañitos de agua tibia que pasan cuando llega Milei o cuando llega Bolsonaro o cuando llega Trump o cuando llega el que sea, ¿cierto? Entonces, yo me quedaría más bien con esa frase tuya, Ana. Muchas gracias. Sí, yo también me gusta eso, hacer las cosas con ilusión, porque creo que ha sido nuestro mantra desde el 2020 que tuvimos esa primera reunión en plena pandemia y en Meet, ¿no? Con la ilusión de que esas niñas, adolescentes y mujeres que están en el Caribe colombiano, ¿no? Y que no han tenido ciertos privilegios que de pronto pudieron o no pudieron tener algunas de nosotros, pues lleguen y sepan y se den cuenta que pueden ejercer una carrera académica o no, lo que ellas quieran ser, lo pueden ser. Entonces, con eso yo también me quedaría. Bueno, no se imaginan, bueno, todos los mensajes de agradecimiento maravillosos, encantadísimo todo el mundo de haberles escuchado. Yo no tengo palabras, ha sido un placer realmente compartir esta hora con ustedes. Y nada, muchas gracias, doctor Pinson Fuchs, por estar con nosotras, doctora España El Hayek, por organizar este evento de la asociación. Recordarles que es nuestro último webinar del año y que iniciamos en el 2024 aproximadamente en la última semana de enero con nuestros próximos webinars. Estén pendientes y esto lo vamos a publicar en YouTube muy pronto. Y muchísimas gracias.